Ok. Bueno, nosotros somos Paulina Martínez Garza, María José Mendoza, Jesús López y Matías Navarro, y vamos a hablar sobre los Incoterms. Bueno, primero vamos a decir como qué es lo que significan las siglas, porque pues son como palabras compuestas por siglas, entonces se conforman por categorías según la inicial del término, que son E, F, C y D. Bueno, la letra E hace referencia a cuando el vendedor pone las mercancías en su fábrica a disposición del comprador, o sea que él pone como pues el producto, ¿no? Luego la F indica una entrega indirecta. El vendedor debe de entregar la mercancía en un punto de transporte que el comprador que eligió el producto decidió, ¿no? Y luego la C es que alude al vendedor, quien deberá contratar el transporte, pero pues no asumirá como la responsabilidad de ningún daño o de la pérdida de mercancía. Y por último, la letra D, que es la que nos indica cuando el vendedor es quien debe hacer frente a todos los gastos hasta pues de la mercancía hasta que llegue el lugar de destino. Ok, ahora ¿para qué sirven los Incoterms? Bueno, estos como son términos como mundiales, pues son como puntos estándares de cómo se van a repartir los gastos entre pues el vendedor y el comprador y para saber pues sí hasta qué punto el vendedor se hace cargo y en qué punto el comprador ya toma responsabilidad. Entre los más usados, por ejemplo, está el EXW, que es, o sea, en este caso el vendedor se encarga de llevar directamente al establecimiento la mercancía y se hace cargo de que de los embalados, del etiquetado, del transporte y eso. El FAS, este normalmente se usa en cargas a granel y el vendedor se hace cargo de entregar la mercancía a, por ejemplo, el muelle que se haya pactado entre las dos partes. Y el CFR, que aquí es cuando el vendedor se hace cargo de que la mercancía llegue al puerto, se hace cargo de los costos hasta ese punto, y el comprador se hace cargo de los transportes hasta llegar al destino final. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las principales modificaciones aportadas por los cinco terms. Bueno, la primera es que hubo una evolución del Incoterm FCA, que son pues de los conocimientos del embarque, ajá, sobre cómo se va a transportar y así. Luego, la segunda es de que apareció un nuevo Incoterm, que es el DPU, que significa Delivered at Place Unloaded, en sustitución del anterior Incoterms llamado DAT. El tercero es que el nivel de cobertura de seguro diferenciados entre CIF y CIP. Y el último es que la organización del transporte con los propios medios del vendedor o del comprador en FCA, DAP y DPU y DDP fue mejorada, por decirlo así. Bueno, ahora están los transportes, que obviamente los Incoterms tienen que tener como este transporte para llegar al lugar de destino, que se acuerda entre ambas partes. Y los transportes que existen son cuatro. El primero es el terrestre y los cinco terms posibles son EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU y DDP. Y este medio de transporte en el EXW se utiliza solamente para las ventas nacionales y las ventas en el interior de la zona libre de comercio. O sea que en este Incoterm el vendedor no es exportador. Después está el transporte aéreo, que tiene los cinco terms posibles, que es FCA, CPT, CIP, DDU y DDP. Y este se centra básicamente en los productos clasificados como peligrosos, que requieren de un embalaje especial que está impuesta por un reglamento. Después están los marítimos, que son por unidades de carga o multimodal, en parte marítimo o fluvial. Y los cinco terms posibles son
EXW, FCA, CPT, CIP, DES, DEQ, DDU y DDP. Y con este tipo de transporte se entra en las relaciones de puerta a puerta o de puerta a puerta, que es en transporte con rodado, se llama así el transporte rodado, y tiene una ventaja que se hace, ya que se hace sin ruptura, hay menos riesgo de que haya alguna manipulación pues, del contenido. Y por último está el transporte que es exclusivamente marítimo o fluvial, o sea, de puerto a puerto. Y los Incoterms posibles son FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, DS y DEQ. Y el transporte marítimo de línea es la aproximación portuaria, que es siempre asumida por el vendedor y el contrato de transporte con el transportista marítimo. Y principalmente es de uso exclusivo por transporte de puerto a puerto, acordados por ambas partes. Ok, ahora algunas cosas que es importante saber para utilizar los Incoterms. Primero, especificar esta noción en el contrato de venta. Esto se refiere a que el contrato que se haga debe venir claramente qué regla de Incoterms se va a usar, el puerto y el lugar designado para la entrega, o sea, que todo quede como súper bien. Y esto también debe ser por ambas partes, ¿no? Que ambas partes estén súper bien enteradas para, pues sí, ¿no? Para que no haya confusiones. También, escoger la regla Incoterms adecuada. Esto es importante porque dependiendo de las capacidades que llegue a tener una empresa, pues va a cambiar, ¿no? O sea, dependiendo de los gastos que esté dispuesto a hacer, pues debe de elegir cierto tipo de Incoterm y también estar informado sobre qué transportes se usan en el Incoterm elegido. Luego, señalar el lugar o el puerto con precisión. Aquí, el puerto es preferible que se elija por ambas partes y que pues la dirección esté bien puesta, o sea, como súper específico, porque pues eso también puede causar problemas después, ¿no? Y también es importante decir que hay ciertos Incoterms que el lugar de entrega es diferente al lugar designado, ¿no? O sea, y en ese caso es cuando solamente los gastos han sido pagados hasta el lugar designado, entonces todavía falta pagar como el transporte hacia el destino como final. Y otras precauciones que debes de tomar en cuenta es que en serio es muy importante que sepas qué significa cada uno, porque pues, puede haber muy fácil confusiones sobre qué gastos te tocan o qué gastos le tocan al vendedor. Bueno, aquí pusimos un video, pero está un poco largo, entonces mis, aquí se lo dejamos para que lo pueda ver. Bueno, yo les voy a hablar de el orden jurídico que se habla cuando hay contratos internacionales. Y bueno, para tener un ordenamiento jurídico hay tres posibilidades en las que se puede encontrar, pues, escoger el derecho del país exportador, que en este caso muchas veces el exportador prefiere que se aplique su derecho, considerando que pues es el que mejor conoce, o sea, en el que más tiene conocimiento. Sin embargo, pues esta no siempre es la mejor solución. Primero por el interés de las dos partes, tanto del exportador como del importador. Y bueno, en ciertos derechos, como el francés o el belga, protegen primero al comprador. El segundo, pues, es escoger el derecho al país importador, que en este caso sería lo contrario al exportador. El importador prefiere utilizar su derecho porque es el que conoce más, es el que más le conviene y es el menos impositivo. Pero es muy necesario conocerlo y dominarlo porque sería muy peligroso someterse a una reglamentación total o parcialmente desconocida, pues, de tus propios convenios. Y bueno, luego tenemos escoger el derecho de un tercer país, que esta elección es como quedar en un estado neutro entre las dos partes para ser legalmente, pues, ordenada por otro país y por otras reglas. En este caso la ventaja es, como dije, estar en un estado neutro.
y bueno, las dos partes del proceso están en una negociación comercial pues normal y sin intereses de por medio de varias partes. También está el derecho suizo, que es casi como el derecho de un tercer país. Y bueno, es lo mismo. Es la ventaja en la negociación comercial es que se queda en un estado neutro, regido por otras leyes que no son ni del exportador ni del que va a cobrar. Les voy a decir como un pequeño ejemplo de cómo funciona. Imaginemos que yo yo quiero importar 20 lotes de juguetes, entonces yo negocio con mi proveedor y trabajo bajo el Incoterm CIF, con el cual mi proveedor, o sea, el exportador o el vendedor, está obligado a cumplir con los siguientes pasos: el acondicionamiento de mercancía, el almacenaje, el transporte interior y origen, los gastos de manipulación de origen, el transporte marítimo y el seguro de mercancía. Y yo como importador o como comprador me ve la obligación de cubrir con los gastos de la manipulación en destino, los trámites aduaneros, los transportes de interior en el destino y la entrega de mercancía al comprador. Entonces, siempre habrá un incremento o disminución según sean las condiciones que se establecieron en un principio, ya sea con el derecho de un país exportador, de un importador o de un tercer país o suizo. Y bueno, Miss, esta es nuestra bibliografía. Y eso es todo. Muchas gracias, Miss. Espero le guste la presentación.